Minutos. Bueno, en los últimos días hemos estado reportando diariamente una serie de situaciones, diríamos, muy difíciles para los pasajeros del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, entre ellos el retraso en la salida de vuelos causada por la falta de suministro de combustible. Bueno, se decía en primer lugar que no había una buena cadena de distribución, que no ha sido así, además problemas en la zona de seguridad. Pero todos estos temas los vamos a tratar el día de hoy con Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OSITRAN. A ella, por supuesto, le agradecemos por su visita tan temprano. Verónica, ¿cómo está? Buen día. Bueno, hemos escuchado recientemente declaraciones, ¿no?, del ministro de Economía, ahora ministro de Economía, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en donde él cuenta que cuando era ministro de Transportes pidió a OSITRAN una evaluación. OSITRAN dijo que había sido la verificación al 99%, pero ahora que OSITRAN debe explicar cómo se hizo esa verificación por el problema en el tema de los combustibles. Entonces, está prácticamente pasándole la responsabilidad a OSITRAN, entre otros. ¿Cómo ha recibido usted estas expresiones del ministro Raúl Pérez Reyes? Bueno, nosotros recibimos nosotros recibimos cualquier opinión, independientemente que sea un ciudadano o un ministro, y la analizamos siempre, ¿no? Pero esa opinión no tiene ningún sustento porque aquí nosotros... Primero que no es que nosotros hagamos la revisión de la supervisión del equipamiento de infraestructura, como indicamos en aquella oportunidad el 99% porque el MTC nos lo pidiera, sino que esa es nuestra función, para eso hemos sido creados. Entonces, el tema del 99% nosotros siempre hemos indicado era infraestructura y equipamiento, que es lo que hemos nosotros supervisado. Infraestructura y equipamiento no es el tema que ha surgido en esta ocasión. El tema ha sido otro, que además surge también por una observación de seguridad en parte de los equipos que precisamente se realiza en la época en que él todavía era ministro, ¿no? No entiendo por eso a qué va. El tema concreto aquí es el siguiente. No ha habido falta de combustible, no ha habido falta de equipamiento, no hay falta de infraestructura. Lo que había era un tema operativo de ingresar un tipo de equipo a lo que es la PEA, que es el espacio donde se estaciona la aeronave. Que en febrero de este año, por seguridad, el MTC le indicó al AP que no debía ingresar este tipo, digamos, de carretas dentro de ese espacio porque era pequeño. Eso hizo de que ellos no utilizaran estas carretas dentro de ese espacio, sino entiendo que las iban a utilizar de manera remota. Y eso es lo que ha originado que al final del día esas carretas no pudieran funcionar. Eso ha generado a su vez estos atrasos lamentables de vuelos que han generado una serie de problemas a los pasajeros. ¿Y eso es responsabilidad de quién? O sea, esa falta de ingreso de las carretas, ¿de quién? ¿Del ministerio? No, lo que pasa es que el mismo LAP decide no ingresarlas porque el ministerio las observa. Al día de ayer, como ya el ministerio se da cuenta que el LAP estaba solicitando con un plan de contingencia para ponerlas en ese espacio, el ministerio el día de ayer saca un oficio y las autoriza. En la misma madrugada, que es lo que soluciona el tema. Esa supervisión de seguridad donde se colocan las carretas, efectivamente es supervisión del ministerio porque es un tema de seguridad. Verónica, pero eso se pudo prever en esta marcha blanca, si bien es cierto se dio solo con 4 aerolíneas, no con la congestión o con la circulación que hemos tenido y que hemos visto a partir del 1 de junio, que fue la apertura oficial de operaciones del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Se pudo detectar, digamos, esta falla en el sistema? Bueno, lo que sucede es que esta falla no es una falla, sino que es el no tener el implemento en la zona adecuada. Lo que pasa es que ahí es una decisión del AP, ¿no? Que ellos decidieron, ellos tenían, ante la observación que hacen en febrero el Ministerio de Transporte, el AP tenía 2 opciones. O colocar las carretas dentro con un plan de contingencia, que es lo que presentan finalmente anteanoche, o haber colocado las carretas y utilizarlas de manera remota, o considerar que con los equipos refueler que tenía era suficiente. Esa es una decisión operativa del concesionario. Finalmente, al momento de utilizar, entiendo, las carretas remotas, había algo ahí que no calzaba y es lo que origina el problema en el momento. ¿Y actualmente cuántas deficiencias se han detectado y si es que algunas de las que se han detectado podrían tener un tipo de sanción? Claro, nosotros esa misma deficiencia es materia de investigación ahorita porque tiene que haber responsabilidad en la decisión de entrar con todo el equipamiento que se mantenía en el antiguo aeropuerto, ¿no? Porque acá lo que se hace es que se opera de manera distinta. Esa decisión va a haber que identificar si tiene responsabilidad, si estamos en ese procedimiento ahorita, ¿no?
Pero en concreto, por lo que usted nos dice, aquí la responsabilidad es del AP. Claro, la responsabilidad de decidir si entraba con la carreta, claro, dentro del área o fuera del área, dependía de cómo consideraba él importante poder realizar la operación. Finalmente, entiendo que pensaron hacerla de manera remota y no lograron. Por eso es que le piden la autorización al MTC para que el MTC se la dé esa madrugada y logran a las 3 de la mañana solucionar el problema, ¿no? Es un tema que no tiene que ver, por eso digo yo, con el tema de seguridad, no es nada que tenga que ver con Ocitran. Nosotros vemos infraestructura que había, equipamiento que había. Y la parte operativa, sí tenemos obviamente que supervisarla. Si tomó una mala decisión, tiene que haber consecuencias. Este tema ¿puede aclararnos este tema de las carretas? ¿No? ¿Qué son y en qué consisten? Mire, lo que sucede... ¿Son seguras o no? Sí, claro. Lo que pasa es que eso se ha estado utilizando todo este tiempo en el antiguo terminal. Lo que sucede es que la manera de dispensar el combustible tiene que ver con una red que el LAP ha construido, que esa es su obligación principal y que tiene que tener alcance para todas las posiciones donde van a haber naves. Pero lo que necesitan es un equipo que succione, porque no es que el combustible sale simplemente sin ningún tipo, digamos, de impulso. Ese aparato succionador puede ser de dos tipos: movible, que tiene 15, que son como unos pequeños camiones que se llaman refueler, y tenía también 18 carretas, que son estáticas. Esas carretas, el Ministerio las observó en febrero porque indicó que, siendo pequeños los espacios, no debían estar las carretas fijas dentro del mismo espacio donde el avión estacionaba. Esas carretas... Perdóneme, ese espacio pequeño para donde estacionaba el avión ya había sido observado muchos meses antes, en realidad. Por eso fue materia de observación en febrero del MTC y le dijo: no te voy a dar la certificación si no hay una subsanación de este tema. Lo que entiendo es que la decisión de la empresa fue manejar las carretas de manera, digamos, remota, ¿no? Porque no han colocado la carreta en el espacio con un plan de mitigación. ¿Qué es lo que finalmente terminan haciendo la madrugada del 2? ¿No? En la madrugada del 2, al ver que no había forma de conectar la carreta con el avión, consideran que era bueno hacer el plan de mitigación, lo presentan al MTC y el MTC ya da autorización para que la carreta esté ubicada ahí. Entonces, ¿cómo ha quedado finalmente? Ya se ha ubicado la carreta de manera permanente, pero eso era lo que al inicio no tenía la autorización. Es que para tener la autorización tenía que presentar un plan de mitigación, que lo presenta precisamente en esta madrugada del 2. En medio de la crisis. Señora Zambrano, con todos estos problemas que han habido, no solamente el tema del combustible, también la zona de seguridad, entre otros, lo ha detallado Indecopi, ha hecho una lista justamente de fallas, ¿no? Y todo ha sido un caos en el aeropuerto. ¿No considera usted que hubiese sido mejor esperar a que estos problemas sean bien solucionados, con una marcha blanca adecuada y recién allí poner en marcha el aeropuerto? Esto se pregunta mucha gente, porque repito, lo de hace 2 días ha sido un caos. No sé si esto habrá culminado, ¿no?, el panorama, pero ¿no hubiese sido mejor? Mire, en realidad nosotros, este aeropuerto tiene un aforo para 23.000 personas. ¿No? O sea, pueden haber hasta 23.000 y pico de personas ahí. Nosotros recomendamos siempre que había que tratar de someter a este aeropuerto a pruebas de estrés, pero era una recomendación porque no está en las normas del ORAT, no está en las normas de OASI, no está en el contrato, era una recomendación, que finalmente las partes no lo hicieron suyo, ¿no? Entonces, esta prueba de estrés, igual yo no sé si hubiera logrado evitar esto, porque una prueba de estrés hubiera convocado a 2.000, 3.000, 4.000 personas máximo, no a las 23.000 que tenemos ahorita en el aeropuerto. Porque si ustedes han podido captar las cámaras, se ve que no solamente han ido viajeros, sino también ha habido personas que han ido a conocer el aeropuerto. Entonces, el aeropuerto ahorita está siendo sometido, digamos, a un ejercicio en el cual sí está prácticamente, creo yo, al máximo de su aforo. Esa prueba con 23.000 personas yo creo que hubiera sido irrealizable. Y siempre se iban a presentar problemas. Ahora, nosotros estamos evaluando el grado de responsabilidad porque toda la operación es riesgo del AP, ¿no? Pero también no olvidemos que han salido más de 1.000 vuelos ya, ¿no? Tenemos... Sí, ¿pero cuántos han quedado? Por eso. ¿Cuánta gente se ha perjudicado? Por eso, hay que ver 20 vuelos se han quedado hasta la fecha. ¿Cuánta gente se ha perjudicado? No, más de 3.000 personas, por eso. ¿Quién responde por esa gente? Y además, por eso es que estamos en el proceso de ¿cuánto tiempo, Verónica? A ver, ¿cuánto tiempo más deberíamos
ver o deberían tener el aeropuerto en general para tener una operatividad que ya no genere problemas, que ya no genere inconvenientes, que ya no se vean a ciudadanos durmiendo en las zonas destinadas justamente para otro tipo de recreación? Claro, lo que sucede es que ahí nosotros lo que tenemos que identificar es responsabilidades, porque definitivamente el pasajero no se puede afectar. El pasajero tenía que recibir de todas maneras, digamos, de manera inmediata una respuesta de su línea aérea que luego tendrá que repetir contra el LAB, y no sé si LAB repetirá contra Exolum o si LAB será el que finalmente asuma esa responsabilidad. Lo que se tiene que cuidar aquí es que el pasajero no se vea afectado, porque ya bastante afectación con su vuelo para luego tener que asumir otro tipo, digamos, de... Otra pregunta que ha circulado mucho en estos días. ¿Por qué no se trabaja o no trabajar en simultáneo con el Terminal 1, el antiguo, para descongestionar justamente el tema del ingreso de pasajeros y de los vuelos? Esa fue una solicitud que hizo LAB en el 2021. Ya. Pero el ministerio no la aceptó, el MTC no se la aceptó. ¿Cuál fue el motivo de la no aceptación? Indicó que el plan de desarrollo que presentaba no era más ventajoso para las operaciones ni más beneficioso para los usuarios, que son las dos características que pide el contrato para poder modificar el plan de desarrollo. ¿Pero la larga no fue un error? Porque se ha visto lo contrario, más bien. Bueno, nosotros como Citran opinamos que sí era correcto poder utilizar los dos terminales siempre y cuando se garantizaran estas dos situaciones, ¿no? De ventaja para las operaciones y beneficio para los usuarios. En ese momento el plan que se presentó, el ministerio consideró que no lo cumplía y no le mandó rehacerlo, sino le dijo simplemente no, y se quedó con que funcionaba solamente un terminal. Y sí es cierto que existe esta posibilidad, por ejemplo, de que los trabajadores, que además es un número bastante grande, cerca de 20.000 personas, ingresen por el terminal antiguo del aeropuerto Jorge Chávez y se dé una especie de conexión al nuevo aeropuerto con el fin de descongestionar la avenida Morales Duárez. Ese tendría que ser un plan que se trabaje directamente con el concesionario, porque así como está ahorita, la idea, el plan no es que entre nadie. No se podría ejecutar. No está como un plan de entrada el antiguo terminal, tendría que modificarse. Ahora, hay un tema que también llama la atención, porque no sé qué puede pasar aquí. Los peatones no pueden acceder o no podrán acceder en forma segura al terminal hasta que finalicen las obras del viaducto Santa Rosa, ¿cierto? Que sí, es un viaducto y es un puente. Fines del 2028. Entre fines de 2028 e inicios de 2029 es la fecha que se ha establecido en el acta que prefirmaron las partes. Pero no van a poder entrar de manera segura. Mire, toda la infraestructura de fuera, ya lo hemos conversado en otra ocasión, tiene que ver con las obras que ha debido realizar el Estado, ¿no? Y que no se han realizado oportunamente, no este gobierno, sino desde anteriores, porque esto se sabe desde 2018. 2018, cuando se entregan los terrenos, ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal, y no se realizaron. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Unos puentes que son modulares y que están por un tiempo y que no tienen un espacio de vereda para que las personas efectivamente puedan caminar. Pero que ¿no? sí pueden resistir, digamos, la carga vehicular que se está viendo en estos días y que podría crecer en fechas tipo fiestas patrias o celebraciones de fin de año. Verónica, dos preguntas. Una va con relación a si es que el LAB podría tener algún tipo de sanción con relación a lo último que se ha visto, la cancelación de los vuelos y los problemas con esta especie de carretilla que nos has explicado que ya se ha solucionado, pero podría tener algún tipo de sanción. Y lo otro, que iba respecto a un tema pasado, pero importante, el colapso, la caída del puente Chancay. ¿Se han dado ya responsabilidades en ese tema? Sí, primero sobre lo primero, claro, nosotros estamos en procedimiento de fiscalización ahorita, yo no puedo adelantar opinión porque nosotros somos el ente que lo sancionamos al LAB si es que identificamos responsabilidad, pero estamos justamente en ese procedimiento de pedirle descargos porque efectivamente no interesa cómo se origina la consecuencia final, que es digamos, este atraso de vuelos que lamentablemente ha generado tantos problemas a tantos pasajeros, ¿no? Entonces sí, la operación es riesgo del concesionario. Entonces eso es un tema que se tiene que ver. Y en cuanto al puente Chancay, está en investigación ahorita en la Fiscalía. Nosotros hemos presentado los dos peritajes, los estudios que logramos obtener de especialistas. Y bueno, ahí se está todavía ventilando este tema, ¿no? No ha tenido mayores avances, entonces. Está en Fiscalía. Es que ya no corresponde a nosotros, sino ya es a Fiscalía, sí. ¿Y qué le responde al ministro de Transportes y Comunicaciones, que ha dicho que va a impulsar que la concesionaria, ¿no?, y Ocitran tengan que asumir las responsabilidades de todo lo que ha pasado en el aeropuerto, y es más, el perjuicio a los pasajeros que se han visto impedidos de viajar?
¿qué responde a lo que ha dicho el ministro de Transportes? Bueno, a mí no me gusta entrar en discusiones con los ministerios. Solamente le porque pido que responda a lo que él ha A mí me manifestado. parece que lo correcto es que si él tiene alguna observación o Citrán nos llame y nos diga y nosotros le explicaremos. Nosotros no entendemos que esa expresión, porque quien opera el aeropuerto no es Ocitrán en combinación con LAB, sino es LAB y nosotros supervisamos que algo falta. ¿Qué cosa puede faltar? Infraestructura, equipos o una mala operación. Infraestructura de equipos ya vimos que no falta. La mala operación será sancionada por Ocitrán porque para eso estamos, ¿no? Muy bien. Bueno, esperamos que estos problemas se solucionen realmente y los pasajeros puedan emprender sus vuelos y viajar a los lugares que tengan como destino. Le agradezco a Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Muchas gracias, A Verónica, usted. por su visita. Ok, muchas Gracias, gracias. Muy amable. 7:19.